A menudo nos enseñan la historia como una lista ordenada de fechas y reyes, pero la realidad es mucho más extraña, sangrienta y fascinante. Hoy vamos a abrir los archivos clasificados del pasado, desde monarcas con mutaciones genéticas que les daban fuerza sobrehumana, hasta la ciencia oscura detrás de los zombis haitianos y los encuentros cercanos en el Japón feudal. Prepárate, porque vamos a cruzar la delgada línea entre la leyenda y la realidad histórica. El Hércules de Sajonia, la verdad genética tras la fuerza imposible de Augusto Sondo. Corre el año 1700 en los opulentos salones de un palacio barroco en Dresde, una ciudad que está siendo meticulosamente esculpida para convertirse en la Florencia del Elba. El aire es denso, cargado con el aroma de 1000 velas que iluminan colecciones de arte invaluables y la delicada porcelana de Meissen, un invento reciente que pronto tomaría a Europa por asalto. Esta es la corte de Augusto II, elector de Sajonia y rey de Polonia, un mundo de refinamiento supremo y ambición cultural. Ahora, en medio de este escenario de gusto exquisito, visualiza al gobernante. No está componiendo un soneto ni debatiendo filosofía. En su lugar, sostiene una pesada herradura de hierro frío y, con un gruñido de esfuerzo y la tensión visible de sus tendones, la dobla con sus propias manos desnudas hasta que se parte en dos. Esto no fue un simple rumor cortesano ni una exageración tejida por súbditos aduladores. Fue una actuación anclada en la realidad. Hoy, en el Palacio Real de Dresde, todavía se puede ver una herradura que el Hércules sajón rompió en febrero de 1711, un artefacto acompañado por un documento que certifica el evento. Este acto singular y visceral captura la profunda paradoja del hombre conocido por la historia como Augusto el Fuerte. Su famoso epíteto no se ganó mediante la astucia política o el genio militar. En esas arenas fue a menudo un fracaso espectacular. Se lo ganó a través de estas demostraciones personales, casi primarias, de poder físico que le valieron su apodo hercúleo, incluso entre sus detractores. Nacido en 1670, era el hijo menor de un elector, un príncipe sin expectativas razonables de gobernar. Su juventud se consumió en el Grand Tour por Europa, absorbiendo la cultura de las cortes principales, particularmente el esplendor inigualable del Versalles de Luis XIV. Su vida cambió abruptamente en 1694, cuando su hermano mayor, Juan Jorge IV, murió de viruela, elevándolo inesperadamente al trono de Sajonia a los 24 años. Pero ser un elector no era suficiente para un hombre de su ambición. Sus ojos estaban fijos en una corona real, la de la mancomunidad polaco-lituana. Asegurarla requirió una serie de movimientos audaces que llegaron a conocerse como su aventura polaca. Primero, se convirtió al catolicismo romano, una decisión impactante para el gobernante de Sajonia, bastión del protestantismo alemán. Este acto alienó a muchos de sus propios súbditos y a su devota esposa luterana, pero era un requisito previo necesario para el trono polaco. Luego vino el inmenso gasto de fondos sajones para sobornar a la nobleza polaca, cuyos votos estaban abiertamente a la venta. En 1697, su gambito dio sus frutos y se convirtió en el rey Augusto II de Polonia. Sin embargo, esta búsqueda de gloria demostró ser un cáliz envenenado. Su reinado se convirtió en una historia de dos reinos vastamente diferentes. En Sajonia fue un mecenas brillante y transformador. Invirtió recursos en su capital, Dresde, comisionando palacios magníficos y amasando una de las mayores colecciones de arte de Europa en la Bóveda Verde. Lo más importante, estableció la fábrica de Meissen, que desbloqueó el secreto de la verdadera porcelana de pasta dura. En esta esfera fue un éxito innegable y abrumador. En Polonia y Lituania, sin embargo, su reinado fue una catástrofe. Arrastró a la mancomunidad a la Gran Guerra del Norte contra la formidable corona sueca.
El conflicto fue un desastre para Augusto. Sus ejércitos fueron derrotados repetidamente y fue expulsado de su trono polaco durante varios años. Sus acciones permitieron que el Imperio ruso ejerciera una influencia creciente que, en última instancia, llevaría a la desaparición de Polonia como Estado independiente. Es por esta razón que las biografías modernas etiquetan acertadamente su carrera política como un desastre. Eventualmente sería devuelto al trono polaco por los rusos, pero la mancomunidad era ya un caparazón de lo que fue. Incapaz de proyectar fuerza a través de la victoria militar o la astucia estatal, compensó en las arenas que sí podía controlar. No podía ganar en el campo de batalla, así que organizó fiestas legendarias y construyó palacios impresionantes. No podía ser un general fuerte, así que se convirtió en un hombre literalmente fuerte. La leyenda de Augusto el Fuerte se construyó sobre hazañas específicas, repetibles y a menudo impactantes que realizaba para su corte y dignatarios visitantes. Su truco de fiesta más famoso era, por supuesto, romper herraduras con las manos desnudas. Y hablando en serio, basta con mirar las manos de este hombre en su retrato oficial para entender la magnitud de su fuerza. Numerosos relatos contemporáneos lo describen realizando esta hazaña, que sirvió como la piedra angular de su reputación. A menudo desafiaba a los dignatarios visitantes a enviar a su guardaespaldas más fuerte para intentar romper la herradura primero y probar que era acero real. Mucho más perturbadora para la sensibilidad moderna era su pasión por un cruel deporte de sangre aristocrático conocido como lanzamiento de zorros, o Fuchsprellen en alemán. Este era un evento competitivo donde parejas de cortesanos, a menudo hombres y mujeres, se paraban en un patio cerrado sosteniendo una larga eslinga de tela. Animales aterrorizados eran liberados y conducidos a través de la eslinga, momento en el cual los participantes tiraban de los extremos con fuerza, catapultando a la criatura alto en el aire. El objetivo era lograr el lanzamiento más alto, un espectáculo que a menudo era fatal para el animal, que podía ser un zorro, una liebre, un tejón o incluso un gato montés. Augusto dominaba este deporte de una manera que exhibía su poder único. Era conocido por sostener su extremo de la eslinga con un solo dedo, mientras que se necesitaban dos de los hombres más fuertes de su corte para manejar el otro extremo. La escala de estos eventos era asombrosa. En un concurso que organizó en Dresde para entretener a la realeza visitante, se llevó una cuenta espeluznante: 647 zorros, 533 liebres, 34 tejones y 21 gatos monteses fueron lanzados y aniquilados en un solo día. Estas demostraciones públicas de dominio sobre objetos inanimados y criaturas vivientes eran actuaciones de un tipo particular de masculinidad aristocrática del siglo XVIII. El poder físico y una capacidad para la crueldad casual eran marcadores celebrados de estatus de élite. Mientras que su fuerza física parece estar bien documentada, también es importante separarla de los mitos más extravagantes que crecieron alrededor de su persona. El más famoso es la afirmación de que su vitalidad masculina resultó en la paternidad de alrededor de 300 a 400 hijos ilegítimos, con una variedad de amantes. La verdadera capacidad reproductiva del Hércules sajón es desconocida, pero oficialmente solo reconoció a 8 hijos ilegítimos. Durante siglos, los cuentos de la fuerza de Augusto han sido aceptados como un hecho histórico, aunque nadie podía explicar realmente sus hazañas bizarras. La ciencia moderna ofrece ahora una explicación biológica convincente que podría reconciliar lo aparentemente imposible con la realidad. Se ha teorizado que Augusto podría haber tenido una condición genética extremadamente rara, conocida como hipertrofia muscular, relacionada con la miostatina. Para ponerlo simple, la miostatina es una proteína que nuestros cuerpos producen para regular el crecimiento muscular.
actúa como un freno, enviando señales a nuestros músculos para que dejen de crecer y no se vuelvan demasiado grandes. La hipertrofia muscular relacionada con la miostatina es causada por una mutación en el gen responsable de producir esta proteína. Esta mutación esencialmente deshabilita el freno. Los resultados son dramáticos. Los individuos con la mutación pueden tener hasta el doble de la cantidad usual de masa muscular, acompañada por una fuerza significativamente aumentada y grasa corporal reducida. Crucialmente, no se conoce que la condición cause problemas médicos adversos ni impacte la inteligencia, lo cual se alinea perfectamente con el perfil histórico de Augusto. Esta condición genética proporciona el mecanismo más plausible de cómo un hombre de su era, sin entrenamiento moderno ni nutrición deportiva, podía realizar hazañas como partir herraduras de hierro. Aunque es imposible confirmar sin una muestra de ADN, ofrece una hipótesis científicamente fundamentada que encaja notablemente bien con la evidencia histórica. Incluso hay un indicio tentador de un vínculo hereditario que proporciona evidencia adicional. Una de sus ancestros de siglos anteriores, Cimburga de Mazovia, también era famosa por su fuerza física excepcional. Se decía que era capaz de romper nueces entre sus dedos y clavar clavos en la pared con la mano desnuda. Notablemente, estos no eran vistos como rasgos positivos para una mujer noble, y los registros contemporáneos parecen indicar una especie de vergüenza sobre sus demostraciones de fuerza. Esto, por supuesto, tiene mucho sentido dado que ella vivió en el siglo XV y pudo haber sido físicamente más fuerte que su marido. Esta lente científica añade una profunda capa de ironía a su historia. Augusto construyó conscientemente toda su imagen pública alrededor de su fuerza, usándola como un símbolo de su poder y voluntad innatos, el Hércules sajón destinado a gobernar. Se retrató a sí mismo como alguien que trabajaba extremadamente duro para cultivar su fuerza y la presentaba como una extensión de su carácter. Sin embargo, si la teoría genética es correcta, esta característica definitoria no fue producto de la disciplina o el espíritu, sino un accidente biológico involuntario. La base misma de su cuidadosamente elaborada personalidad de hombre fuerte era probablemente algo totalmente fuera de su control, un capricho de la naturaleza que él aprovechó hábilmente como un activo político. Dicho esto no descarta el hecho de que claramente puso trabajo físico para cultivar su fuerza. En el análisis final, la evidencia sugiere fuertemente que el poder físico de Augusto el Fuerte no era un mito. Era un rasgo real, observable y probablemente genético, avalado por relatos contemporáneos y corroborado por artefactos sobrevivientes. Sin embargo, la última ironía de su vida es que esta fuerza increíble, casi sobrehumana, demostró ser totalmente inútil en las arenas que verdaderamente definían el éxito de un monarca. Su vida nos obliga a trazar una distinción nítida entre un hombre fuerte y un líder fuerte. Augusto dominó la actuación de la fuerza física, rompió hierro, lanzó animales salvajes con un solo dedo y cultivó una imagen inolvidable como el Hércules sajón. Fue, en el sentido más literal de las palabras, un hombre fuerte, pero fracasó en convertirse en un líder fuerte. Su juicio político fue frecuentemente desastroso y su carrera militar fue una letanía de fracasos que debilitaron su propia posición. Mientras que su hijo fue elegido como rey de la mancomunidad polaco-lituana, Augusto no quería más elecciones. Quería que la corona fuera hereditaria para su familia, una hazaña que no logró. En un giro extraño, su legado duradero no yace en la memoria de sus músculos, sino en los productos exquisitos de un gusto refinado que contrastaban tan marcadamente con el poder bruto de su cuerpo. Su legado, en cambio, se encuentra en la delicada perfección de la porcelana de Meissen, que ha sido producida por la fábrica que él fundó
durante más de 300 años. El enigma final del Gran Khan. ¿Qué mató realmente a Gengis? Para un hombre cuya vida fue una saga de conquista, violencia y cambio global, la muerte de Genghis Khan está envuelta en una niebla de misterio sorprendentemente densa. Conocemos el cuándo y el dónde. Agosto de 1227, durante una campaña brutal y final contra el reino Tangut de Xia Occidental, en lo que hoy es el noroeste de China. A sus 65 años, el Gran Khan tenía una salud frágil. Sin embargo, supervisaba personalmente un conflicto masivo. Los Tangut lo habían traicionado al negarse a proporcionar tropas para sus otras guerras y se habían aliado con sus enemigos. Su mandato en el lecho de muerte, que sus sucesores siguieron con una obediencia escalofriante, fue borrar al pueblo Tangut y su cultura de la faz de la tierra. Este contexto violento es el telón de fondo del enigma central. Entender por qué no sabemos con certeza cómo murió requiere comprender una decisión crucial tomada en ese campamento militar. Para evitar un colapso en la moral y asegurar que la guerra pudiera llevarse hasta su conclusión, se ordenó que la muerte de Genghis Khan se mantuviera como un secreto absoluto. Esta ocultación estratégica se impuso despiadadamente. Según relatos posteriores, la procesión funeraria que llevó su cuerpo de regreso a una tumba, aún no descubierta en Mongolia, masacró a cualquiera que se cruzara en su camino. Este acto deliberado de supresión creó un vacío de información, un abismo en el que los rumores, las leyendas y las narrativas históricas contradictorias se han precipitado durante casi 800 años. El misterio de su muerte fue una estrategia militar y política ejecutada con éxito, la orden directa final del conquistador. La explicación más influyente y ampliamente aceptada sobre la muerte del Khan proviene de los propios mongoles. Esta fue registrada en su propia epopeya fundacional, la Historia secreta de los mongoles, una colección destinada a educar a las generaciones futuras. Este texto, compilado para la familia real poco después de su muerte, es la obra literaria más antigua que se conserva en lengua mongola y nuestra fuente nativa más significativa. Según este relato, la cadena de eventos comenzó en el invierno de 1226. Mientras cazaba, Genghis Khan fue arrojado de su caballo. La caída causó graves lesiones internas y una fiebre alta, pero él insistió en que la campaña contra los Tangut continuara. Languideció durante meses antes de morir finalmente el verano siguiente. La clara implicación es que sucumbió a las complicaciones de este accidente. Si bien esta narrativa proviene de una fuente interna sin igual, la naturaleza del texto en sí requiere una consideración cuidadosa. La historia secreta no es una historia moderna y objetiva, sino una crónica épica, una obra diseñada para crear una historia fundacional para el pueblo mongol. No pretende ser un relato exacto de los eventos uno a uno, pero se basa en la historia con una fuerte dosis de licencia poética. Notablemente, a diferencia de otras epopeyas de este tipo, Genghis Khan, aunque retratado como un conquistador predestinado del mundo, también tiene defectos distintivos. Por ejemplo, su autenticidad se ve reforzada por la inclusión de detalles poco halagadores sobre el héroe de la historia. Se observa que Genghis Khan tenía miedo a los perros y a los lobos, y, lo más famoso, se incluye el asesinato de su propio medio hermano de una manera cobarde. Si esto fuera una obra de pura propaganda, estos detalles ciertamente se habrían omitido. Si bien el incidente con el hermano no requiere ninguna explicación especial, el miedo de Genghis a los caninos era extremadamente humillante por varias razones. Los mongoles respetaban profundamente tanto a los perros como a los lobos por su fuerza, lealtad y significado espiritual. Los perros eran vistos como guardianes leales del hogar y el rebaño, mientras que los lobos eran venerados como símbolos ancestrales. Además, los lobos eran vistos literalmente como los ancestros del pueblo mongol.
Pero volvamos a la historia sobre la caída del caballo. Para una cultura cuya estructura militar y social entera se basaba en una equitación inigualable, una muerte resultante de una caída es profundamente irónica. Sin embargo, también es un final profundamente mundano para un conquistador mundial. Esta misma falta de embellecimiento heroico le da a la historia un poderoso anillo de verdad. La brecha de tiempo significativa entre la caída y su muerte también sugiere que el accidente no fue la causa directa, sino más bien el detonante de un lento declive. Esto tiene el aire de la realidad. Un anciano que pasó su vida en la silla de montar se cae de su caballo y su salud decae. Simple y llanamente. A medida que los mongoles creaban un vacío de información, sus vecinos y enemigos se apresuraron a llenarlo con sus propias historias, cada una reflejando una perspectiva cultural y una agenda política diferentes. Estas narrativas en competencia ofrecen una visión fascinante de cómo el mundo trató de dar sentido a la desaparición del conquistador. Las fuentes chinas, particularmente la historia de Yuan, que fue comisionada por la nueva dinastía Ming, proporcionan un registro más clínico, casi burocrático. Compilado más tarde, pero basado en documentos judiciales anteriores, este texto afirma que Gengis Khan cayó enfermo con fiebre el 18 de agosto de 1227 y murió solo 8 días después, el 25 de agosto. No ofrece ninguna explicación para la fiebre y no hace mención de una caída de un caballo. Este relato, con su enfoque en fechas y síntomas precisos, refleja la meticulosa tradición de mantenimiento de registros de la corte imperial china. No contradice el relato mongol, tanto como lo complementa. La caída podría haber causado la lesión inicial, y la fiebre podría haber sido el síntoma fatal final de la infección o enfermedad resultante. Los cronistas europeos, escribiendo desde una gran distancia, tendían a imaginar un final más convencional para un gran guerrero. El viajero veneciano Marco Polo, quien sirvió en la corte del nieto de Gengis, Kublai Khan, décadas más tarde, escribió que el Khan murió de una infección después de recibir una flecha en la rodilla. Otro enviado papal, Giovanni da Pian del Carpine, informó de una historia aún más dramática, que Gengis Khan fue alcanzado por un rayo. Estos relatos son casi con certeza rumores de segunda mano moldeados por una lente cultural europea que esperaba que un hombre de tal renombre fuera derribado por un acto de Dios o en batalla. La historia más sensacional y duradera es también la que tiene menos credibilidad histórica. Esta leyenda habla de una hermosa princesa Tangut tomada como botín de guerra, que ejecutó una venganza final y terrible en la oscuridad de la noche. Supuestamente usó una daga oculta para apuñalar o castrar al Khan, causándole la muerte de sangrado antes de volver la hoja contra sí misma. Los historiadores de hoy descartan universalmente este cuento como folclore o propaganda. Probablemente surgió mucho después del hecho como una forma de dar al aniquilado pueblo Tangut un acto de venganza simbólica desafiante y para manchar la memoria del conquistador. En el siglo XXI, la investigación de este caso sin resolver, de casi 800 años, ha tomado un nuevo giro, pasando del análisis textual a la ciencia médica. Un estudio de 2021, publicado en la Revista Internacional de Enfermedades Infecciosas, aplicó la paleopatología moderna y la epidemiología a las escasas pistas dejadas en el registro histórico. Utilizando esta información, los estudiosos modernos propusieron una nueva teoría convincente. Al reexaminar los detalles clínicos de la historia de Yuan, una fiebre y muerte en 8 días, los investigadores concluyeron el culpable más probable. Propusieron que probablemente pereció por una enfermedad que pronto barrería el mundo: la peste bubónica. La evidencia para este diagnóstico es triple. Primero, los síntomas descritos son altamente consistentes con la plaga,
causada por la bacteria Yersinia pestis. Lo más crucial es que existe evidencia contextual que sugiere que el ejército mongol ya estaba atrapado en un brote de peste durante la campaña Tangut en 1226. La idea de que el gran conquistador fue derribado no por una hoja o una caída, sino por el mismo organismo microscópico que eliminó a millones de personas comunes, es poderosa en su mundanidad. Por supuesto, nuevamente, este diagnóstico moderno no excluye necesariamente la caída del caballo. Una lesión grave podría haber debilitado fácilmente su cuerpo, dejándolo susceptible a la plaga que ya estaba devastando a sus tropas. En última instancia, en la actualidad, la causa real de la muerte de Genghis Khan sigue siendo un misterio histórico sin resolver. Quizás algún día pueda resolverse de manera concluyente si se encuentra su sitio de entierro, pero eso también es, por sí mismo, otro enigma histórico. Desde el silencio de una tumba desconocida en las estepas, viajamos ahora al estruendo de la guerra naval en el Mediterráneo, donde el intelecto de un solo hombre se convirtió en el arma más letal de la antigüedad, el rayo de la muerte de Arquímedes. Genialidad militar o mito imposible. Imagina que eres un soldado romano en el año 214 a.C., parte de una de las fuerzas más poderosas que el mundo ha conocido, navegando para conquistar la rica ciudad siciliana de Siracusa. Tu comandante, Marco Claudio Marcelo, es un general célebre, y esto debería ser un asedio sencillo. Pero a medida que tu barco se acerca a los muros marítimos de la ciudad, el mundo se convierte en una pesadilla. Sin previo aviso, una monstruosa garra de hierro surge de las fortificaciones, agarra la proa del barco vecino al tuyo y lo eleva en el aire como si fuera un juguete. La embarcación se sacude violentamente, arrojando a los soldados al mar antes de ser estrellada contra los acantilados. Desde las murallas, un enemigo invisible desata una tormenta de proyectiles perfectamente calibrada. Hay inmensas piedras que aplastan barcos desde la distancia y enjambres de dardos más pequeños que barren las cubiertas. A medida que te acercas, los soldados romanos, aterrorizados por un enemigo que no pueden ver, comienzan a creer que no están luchando contra hombres en absoluto. El propio Marcelo, en un momento de desesperación, supuestamente llamó a su enemigo un briareo geométrico, refiriéndose a un mítico gigante de 100 manos que usaba los barcos romanos como copas para sacar agua del mar. La fuente de este terror era un solo hombre de 75 años, Arquímedes. Era un matemático e ingeniero de tal genio profundo que mantuvo a raya al ejército y la marina romana él solo. Sus máquinas documentadas fueron tan efectivas que cimentaron su reputación como una figura de poder casi sobrenatural. Sin embargo, entre todos los cuentos de su temible arsenal, un arma se destaca. Una historia tan espectacular que ha cautivado y confundido a historiadores, científicos e ingenieros durante milenios. Esta es la impactante afirmación de que Arquímedes también empuñó el sol mismo, utilizando una serie de espejos para crear un rayo de calor que podía incinerar la flota romana a distancia. Antes de que podamos diseccionar la realidad o mitología del rayo de calor, es esencial entender la verdad aterradora de los inventos confirmados de Arquímedes. Numerosos historiadores antiguos proporcionan relatos notablemente consistentes y detallados de estas máquinas, ninguna más temida que la garra de Arquímedes. A menudo llamada la mano de hierro, este dispositivo era una palanca masiva similar a una grúa, probablemente oculta detrás de las almenas. Cuando un quinquerreme romano se acercaba a los muros, la viga oscilaba sobre el agua. Un pesado gancho de hierro suspendido por una cadena se dejaba caer sobre la proa del barco. Luego, a través de un sistema de cuerdas y lo que Tito Livio describe como un contrapeso masivo, la máquina sacudía violentamente la parte delantera del barco hacia arriba. Esto lo levantaba verticalmente fuera del agua, y los resultados eran a menudo catastróficos. Algunos barcos volcaban instantáneamente,
mientras que otros eran estrellados repetidamente contra los acantilados rocosos hasta que se astillaban, todo mientras la tripulación era arrojada por la borda. Los historiadores modernos tempranos descartaron este invento de Arquímedes como una probable ficción simplemente porque, incluso miles de años después, esto parecía imposible de replicar. Sin embargo, reconstrucciones modernas han confirmado repetidamente la plausibilidad mecánica de la garra, dando un peso significativo a la exactitud de estos relatos antiguos. El genio de Arquímedes no se limitaba a esta única arma espectacular. Orquestó la defensa completa de la ciudad con la precisión de un matemático, creando un arsenal diseñado para atacar a los romanos en todos los rangos posibles. Mientras la flota estaba todavía lejos en el mar, era acosada por poderosas catapultas de largo alcance y balistas que lanzaban inmensas piedras, algunas supuestamente pesando hasta 200 libras. A medida que las embarcaciones sobrevivientes se acercaban, un segundo nivel de máquinas más pequeñas y de fuego más rápido tomaba el relevo, asegurando que el bombardeo fuera implacable. Para el enfoque final, cuando los infantes de marina romanos pensaban que estaban a salvo bajo la sombra de los muros, Arquímedes tenía otra sorpresa. Había perforado las fortificaciones con una serie de pequeñas aspilleras, a través de las cuales los defensores podían disparar misiles desde pequeñas piezas de artillería antipersonal. Este enfoque sistemático y en capas para la defensa es la verdadera marca de su brillantez. No solo inventó una serie de armas, diseñó una solución integral que anticipaba cada movimiento que hacían los romanos. Fue este genio sistemático lo que lo hizo parecer invencible y creó el terreno fértil del cual podría crecer una leyenda aún mayor. La idea del rayo de calor es simple y elegante. Propone que Arquímedes utilizó una colección de espejos, tal vez los escudos de bronce pulido de sus soldados, para actuar como un reflector parabólico. Al coordinar estos espejos, los defensores podían enfocar la energía electromagnética del Sol en un solo punto en un barco romano. Esto elevaría la temperatura de la madera a su punto de autoignición de alrededor de 300 grados Celsius, prendiéndole fuego. Es un concepto arraigado en la física básica, el mismo principio que permite a una lupa encender un trozo de papel. Pero cuando pasamos de la física a la historia, la base de esta historia comienza a desmoronarse. El argumento más poderoso contra el rayo de calor es el profundo silencio de las fuentes, que deberían haberlo sabido mejor. El historiador griego Polibio, escribiendo solo unas décadas después del asedio, proporciona el relato más detallado y confiable de las defensas de Arquímedes. Probablemente entrevistó a sobrevivientes y documentó meticulosamente el uso de la garra de hierro y las diversas catapultas. Sin embargo, en su narrativa exhaustiva, no hay una sola palabra sobre espejos ustorios o cualquier arma que implique aprovechar el poder del sol. Para un historiador tan centrado en los detalles de la tecnología, omitir lo que habría sido el arma más espectacular de todos los tiempos es una refutación casi definitiva. El silencio es repetido por el historiador romano Tito Livio y el biógrafo griego Plutarco, ambos de los cuales escribieron relatos detallados del asedio siglos después. Otro caso de silencio ensordecedor proviene del propio contemporáneo de Arquímedes, el geómetra Diocles. Diocles escribió un tratado titulado específicamente sobre los espejos ustorios, en el que exploró las propiedades focales de los reflectores parabólicos. Menciona a Arquímedes en su obra, pero nunca en conexión con el uso de tal dispositivo como arma en Siracusa. El registro histórico revela un patrón claro de embellecimiento legendario a lo largo del tiempo cuando se trata de Arquímedes. Los primeros susurros débiles que conectan a Arquímedes con el fuego no aparecen hasta el siglo II, casi 400 años después del asedio. Los escritores Luciano y Galeno mencionan de pasada que Arquímedes
destruyó barcos con fuego, pero sus relatos son vagos, carecen de detalles y nunca mencionan espejos. La primera mención explícita e inequívoca de vidrios ustorios como arma de Arquímedes proviene de Antemio de Trales, alrededor del año 500 después de Cristo, 700 años completos después del evento. Crucialmente, Antemio presenta su descripción de cómo podría haber funcionado el dispositivo como su propia especulación, no como un hecho establecido. Su relato era, en esencia, una descripción teórica de cómo Arquímedes, uno de los mayores ingenieros y matemáticos de todos los tiempos, podría haberlo hecho plausiblemente. No estaba haciendo explícitamente la afirmación de que Arquímedes realmente había inventado un rayo de calor, sino simplemente observando que tenía la capacidad intelectual para hacerlo. Los relatos más vívidos y detallados, los que a menudo forman la base de la leyenda moderna, provienen de escritores en la primera parte del último milenio, quienes tomaron la hipótesis de Antemio y la transformaron de un escenario plausible a un hecho definitivo. Mientras que la evidencia histórica es delgada, la cuestión de la viabilidad científica ha mantenido viva la leyenda. A lo largo de los años, numerosos experimentos han tratado de responder a esa pregunta, arrojando resultados algo positivos, aunque finalmente mixtos. El caso de la plausibilidad descansa en gran medida en dos experimentos clave y muestran que bajo condiciones absolutamente ideales, el sistema podría funcionar. En 1973, el ingeniero griego Ioannis Sakas reunió a 70 marineros, cada uno sosteniendo un espejo grande, y prendió fuego con éxito a un bote de remos de madera contrachapada recubierto de alquitrán desde una distancia de unos 50 metros. Luego, en 2005, un equipo de estudiantes del EMIT realizó un experimento ahora famoso utilizando 127 espejos cuadrados de un pie. Enfocaron la luz del sol en una maqueta de un barco romano hecho de roble rojo y, después de unos 10 minutos de luz solar sostenida e ininterrumpida, lograron la ignición repentina. Estas pruebas demuestran que, bajo las condiciones adecuadas, la física del rayo de calor es sólida. Sin embargo, los escépticos han señalado problemas insalvables en la práctica. Por ejemplo, los éxitos reportados dependían de condiciones estacionarias controladas. Sin embargo, un barco en el mar se balancea y oscila constantemente, por lo que es virtualmente imposible mantener un punto caliente enfocado en un parche de madera durante los más de 10 minutos necesarios para encenderlo. El arma también requiere luz solar perfecta e ininterrumpida y una orientación específica, por lo que una nube pasajera o la hora incorrecta del día la inutilizarían instantáneamente. Finalmente, coordinar a cientos de portadores de espejos para apuntar con precisión a un pequeño objetivo en movimiento mientras están expuestos a los arqueros enemigos es una pesadilla logística y táctica. Los escépticos han señalado que incendiarios mucho más simples, como flechas en llamas o ollas de brea, serían mucho más fiables y baratos. Cuando el silencio histórico se sopesa junto con la impracticabilidad científica, el veredicto se vuelve claro. El rayo de calor de Arquímedes como una superarma que devastó a la marina romana es casi con certeza un mito. Los historiadores antiguos más confiables, aquellos que se maravillaron con sus otras máquinas, nunca lo mencionan. Y la ciencia moderna, si bien confirma la física básica, ha demostrado que es un arma profundamente defectuosa y poco confiable para la realidad caótica de la batalla antigua. Pero personalmente, creo que el argumento principal en contra es mucho más simple. Arquímedes era un ingeniero demasiado brillante para haber desplegado un dispositivo costoso tan dependiente del clima perfecto, un objetivo estacionario y una coordinación impecable. Para Siracusa, esta era una amenaza civilizatoria, y dedicar tales recursos a un dispositivo que podría fallar tan fácilmente parece improbable.
ya había diseñado un sistema de armas casi perfecto para contrarrestar el asedio de las fuerzas romanas muy superiores. En última instancia, la razón por la que la historia todavía tiene tanto peso es porque Arquímedes era un genio más allá de la comprensión. Después de todo, si hubo alguien que pudiera inventar un arma solar en el siglo III a.C., habría sido él. Pero quizás lo más interesante de todo es que, en última instancia, puede haber inventado el rayo de calor, pero simplemente nunca lo desplegó por su ineficacia táctica. Desafortunadamente, la mayoría de las obras de Arquímedes se han perdido en el tiempo, y todavía puede haber una fuente que demuestre que inventó el rayo de calor. También estoy pensando en hacer una serie sobre los inventos más salvajes de Arquímedes, así que déjame saber en los comentarios si eso es algo que te gustaría ver. De los muros de Siracusa y la ingeniería de la guerra, saltamos ahora a las brumosas colinas de la Inglaterra medieval, donde se libró una batalla diferente, una guerra por la legitimidad del alma de un reino, la paradoja de Wessex, reyes cristianos, sangre de Odín. Hablamos de Alfredo el Grande, el escudo de la cristiandad en Wessex, el rey que mantuvo la línea firme contra la furia de los vikingos paganos del gran ejército pagano. Su piedad era legendaria, su compromiso con la Iglesia, absoluto. Sin embargo, si abrieras la historia oficial encargada durante su propio reinado, la crónica anglosajona, la mismísima primera página te golpearía con una paradoja asombrosa. Antes de los anales de batallas y leyes, encontrarías una genealogía, un árbol familiar que traza la línea real del propio Alfredo y de todos los reyes de Sajonia Occidental directamente hasta un dios pagano, Woden. Esto no fue un descuido administrativo, ni una reliquia olvidada por un escriba distraído. Fue una declaración a gritos de que estos reyes germánicos llevaban la sangre del dios que hoy conocemos más popularmente como Odín. El enigma central de los primeros reinos ingleses es por qué una nueva sociedad devotamente cristiana promovería activamente un linaje enraizado en el mismo paganismo que luchaban por suplantar y destruir. La respuesta revela que esto no era una contradicción, como podría parecer a simple vista, sino un acto magistral de astucia política. La continua reivindicación de descendencia de Woden por parte de los reyes anglosajones cristianos fue una estrategia sofisticada. A través de un marco intelectual inteligente, estos gobernantes y sus aliados clericales transformaron a una deidad pagana en un ancestro humano. Esto preservó una fuente vital de legitimidad tradicional mientras integraba su herencia germánica en una nueva cosmovisión cristiana universal. Para entender esto, hay que mirar al mundo precristiano de los pueblos germánicos. Allí, la realeza no era un concepto abstracto otorgado por alguna autoridad lejana. El derecho de un rey a gobernar descansaba sobre una tríada potente y visible de calificaciones que todos podían entender al instante. Estas eran un éxito abrumador en la batalla, una reputación de generosidad demostrada por la lujosa distribución de regalos a sus seguidores, y, lo más crítico, una ascendencia impecable. El rey era más que un comandante endurecido. Era un juez en las asambleas y un sumo sacerdote en los sacrificios, el vínculo esencial entre su pueblo y lo divino. Esta conexión a menudo se entendía como algo bastante literal, con familias reales reclamando descendencia directa de un dios. Para los pueblos germánicos continentales, varios dioses eran preferidos entre diferentes tribus y grupos, pero para los anglosajones que se asentaron en Gran Bretaña, el antepasado divino preeminente era Woden. Conocido por los nórdicos como Odín, era una deidad compleja y poderosa, asociada con la sabiduría, la magia, el conflicto estratégico y, crucialmente, la realeza. La evidencia de la Inglaterra temprana es contundente. Para ejercer un poder significativo, uno tenía que ser Wodenborn, nacido de Woden.
Este era el lecho de roca ideológico del derecho a gobernar. Las genealogías escritas más antiguas, compiladas en un texto conocido como la Colección Angliana, muestran que las casas reales de todos los reinos reclamaban descendientes directos de este dios. Antes de que estas listas fueran confiadas al pergamino por escribas monásticos, eran una parte vibrante de una rica tradición oral. Eran mantenidas y ejecutadas por poetas de la corte, cuyos recitados cantados en los grandes salones servían como una afirmación pública y constante del linaje sagrado del rey. Esta insistencia en la descendencia de Woden creó efectivamente una élite hereditaria cerrada, restringiendo el grupo de gobernantes potenciales a un puñado de familias que podían reclamar este estatus. Si bien la victoria en el conflicto era necesaria, no era suficiente sin tener un reclamo decente a este linaje divino. Cualquier comandante exitoso podía ganar una batalla, pero solo un descendiente de Woden poseía el carisma sagrado inherente para comandar la lealtad duradera de un reino. Este sistema proporcionó una medida de estabilidad, evitando un ciclo interminable de desafíos por el trono, pero también creó la crisis central que la cristianización provocaría más tarde. Porque, cuando todo un sistema de legitimidad depende de la descendencia de un dios pagano, la estructura colapsa en el momento en que esa entidad es reclasificada como un demonio. Comenzando a finales del siglo VI con la llegada de la misión de San Agustín a Kent, la cristianización gradual de los reinos anglosajones presentó un desafío ideológico profundo. La conversión fue en gran medida un asunto de arriba hacia abajo, con misioneros apuntando primero a reyes y nobles. Las motivaciones eran a menudo políticas, ofreciendo a los gobernantes acceso a la tecnología administrativa de la alfabetización, el prestigio cultural de Roma y nuevas y poderosas alianzas. Sin embargo, la nueva fe trajo consigo una cosmología ferozmente monoteísta que era fundamentalmente incompatible con las viejas costumbres. Los escritores cristianos como el venerable Beda no enmarcaron a los antiguos dioses como deidades menores o diferentes. Fueron etiquetados explícitamente como demonios y su adoración como idolatría. Este cambio teológico fue un asalto directo a los cimientos del poder real. Un rey cuyo principal reclamo para gobernar era su descendencia de Woden, una figura ahora considerada un engañador astuto por la Iglesia, enfrentaba una crisis catastrófica de legitimidad. De hecho, algunos pensaban que Woden no era solo un demonio cualquiera, sino el mismísimo príncipe de la oscuridad literal. La transición no fue ni rápida ni suave. El registro histórico revela un largo período de fluidez religiosa. Por ejemplo, un rey de Anglia Oriental mantuvo famosamente un templo con altares dedicados tanto a Cristo como a los dioses germánicos. Muchos reinos que adoptaron el cristianismo bajo un gobernante revirtieron rápidamente al paganismo tras su muerte. Durante siglos después de la conversión oficial, la Iglesia y el Estado encontraron necesario aprobar leyes que prohibían las prácticas paganas, que claramente continuaban en la clandestinidad incluso en los círculos nobles. Esta realidad desordenada es clave para entender el dilema del rey. Repudiar completamente su estatus de nacido de Woden habría sido rechazar la historia de su pueblo y la fuente misma de la autoridad heredada de su familia. En una sociedad donde el poder era personal y se basaba en la tradición, tal movimiento habría sido un desastre político. El problema para los reyes no era si mantener la conexión con Woden, sino cómo mantenerla de una manera que fuera compatible con su nueva identidad cristiana. La solución a este problema aparentemente intratable provino de una antigua herramienta intelectual conocida como euhemerismo, llamada así por el filósofo griego Euhémero. Esta teoría proponía que los dioses de la mitología no eran seres divinos en absoluto, sino que originalmente eran grandes reyes y héroes humanos. Sus hazañas fueron tan notables que las generaciones posteriores
los habían elevado erróneamente al estatus de dioses. Notablemente, el propio Euhémero nació en el siglo IV a.C., lo que se consideraba que elevaba este argumento. Era un reconocimiento de que incluso los pueblos precristianos tenían dudas significativas sobre la realidad de sus diversos panteones. Los intelectuales cristianos anglosajones terminaron adoptando esta estrategia euhemerista al por mayor. No negaron la existencia de Woden, simplemente lo reclasificaron. Fue despojado de su divinidad y refundido como un gran rey antiguo y enteramente mortal que había vivido mucho tiempo atrás en el continente. El historiador Ethelwerd, un descendiente real él mismo, escribió más tarde explícitamente que Woden era simplemente un jefe germánico ancestral a quien los paganos habían elevado erróneamente a la divinidad. Esta recategorización fue el compromiso perfecto. Permitió a un rey cristiano retener su linaje prestigioso y su conexión ininterrumpida con el fundador legendario de su dinastía. Además, la implicación de esta reclasificación tenía un trasfondo obvio. La persona que era un rey había descendido de alguien que exhibía tal poder no mundano que la única explicación racional que la gente tenía era la divinidad. Los monarcas anglosajones estaban tan felices con esto como con ser descendientes de dioses literales, porque, en esencia, reconocía que sus antepasados eran iguales en poder a los dioses. Por supuesto, la profunda comprensión filosófica del euhemerismo era que la leyenda se construyó durante siglos. Sin embargo, dudo que esta fuera una distinción que el anglosajón medieval promedio de cualquier clase social, aparte del clero, realmente hiciera en la práctica. Esta estrategia se puso en práctica en las genealogías reales, más notablemente conservadas en la colección angliana y los diversos manuscritos de la crónica anglosajona. Fueron compiladas, editadas y expandidas activamente bajo el patrocinio real directo. Una parte clave del proyecto fue la estandarización. Por ejemplo, los reyes de Essex originalmente trazaban su linaje tanto a Woden como a un dios diferente. En genealogías posteriores de la era cristiana, este otro dios fue hábilmente convertido en un hijo del ahora humano Woden para consolidar la línea. El paso final y más audaz en este proyecto fue extender los pedigrís más allá de Woden. Los escribas construyeron una nueva historia más profunda, conectando al gran rey ancestral a través de una serie de figuras legendarias hasta el patriarca bíblico Noé. Desde allí, construyeron sobre genealogías preexistentes para probar cómo sus reyes eran los descendientes directos del propio Adán. Si bien esto puede parecer poco impresionante en un mundo donde se creía que todos eran descendientes de Adán, tener una prueba real de ello en papel era un gran impulso al prestigio. El manuscrito sobreviviente más antiguo de la crónica anglosajona, por ejemplo, traza la ascendencia de Woden hasta una figura llamada Seaf, quien es identificado como un hijo de Noé, nacido en el arca misma. Este acto subsumió toda la historia del origen germánico dentro de la historia universal de la Iglesia cristiana. Woden ya no era el punto de partida de la línea real, era simplemente un descendiente lejano de un patriarca bíblico. La persistencia de Woden en los árboles genealógicos de los reyes cristianos devotos fue un acto brillante y necesario de ingeniería política y cultural. Fue una respuesta pragmática a la crisis de legitimidad provocada por la cristianización, hecha posible por la elegante herramienta intelectual del euhemerismo. Este linaje cuidadosamente elaborado no era una contradicción para ser explicada, sino la piedra angular misma de una nueva forma de poder real. Permitió a los reyes anglosajones construir una identidad poderosa y únicamente híbrida. Proyectaban una autoridad arraigada tanto en la gloria marcial de sus antepasados germánicos como en la sanción divina del Dios cristiano. Dejamos atrás los pergaminos polvorientos de los reyes sajones para adentrarnos en un territorio
donde la tinta no sirve de nada y donde el mapa termina. Hacemos una breve pausa en nuestra investigación. Si estás disfrutando de este viaje por los rincones más oscuros de la historia, te invito a que le des al botón de me gusta y te suscribas al canal. Y recuerda, si quieres apoyar este trabajo directamente y ayudarnos a seguir desenterrando estos misterios, puedes unirte a la membresía del canal haciendo clic en el botón Unirse. Tu apoyo hace posible estos documentales: El fantasma de los mares, la búsqueda de la ballena de aleta gigante. Este relato de ballenas no comienza bajo la tenue luz de una taberna portuaria llena de marineros borrachos y cuentos exagerados, sino en los respetados pasillos de la ciencia del siglo XVII. Su protagonista es Sir Robert Sibbald, un hombre cuyas credenciales otorgaban un peso inmediato y formidable a sus afirmaciones. Era médico, fundador del Real Colegio de Médicos de Edimburgo y el primer profesor de medicina de la Universidad de Edimburgo. Fue designado geógrafo real para Escocia y fue una figura fundamental en la Ilustración escocesa. Era, para los estándares de su época, un observador meticuloso del mundo natural. Tanto es así que a menudo se le considera el padre de la cetología, el estudio de las ballenas y los delfines. Es esta reputación la que hace que su relato de 1687 sobre una extraña criatura arrastrada a la costa sea tan convincente y persistente. En su obra Phalainologia Nova, un texto pionero sobre las ballenas de Escocia, Sibbald describió una ballena hembra varada en la isla de Orkney. Era, informó, un tipo de cachalote, pero con una característica asombrosa y definitoria: una aleta dorsal enorme. Para transmitir su escala, recurrió a una analogía marítima familiar, describiendo la aleta como similar al palo de mesana de un barco. Esta única frase evocadora es el lecho de roca de toda la leyenda. Un palo de mesana es el tercer y más corto mástil en un gran velero. Aún así, la comparación sugiere una estructura de proporciones casi increíbles. Dependiendo de la embarcación, tal mástil podría medir entre 6 y 25 metros de altura, implicando una aleta que empequeñecería cualquier característica anatómica conocida en el reino animal. Más allá del relato fundacional de Sibbald, el rastro probatorio de la ballena de aleta alta se enfría con una velocidad pasmosa. Para una criatura con una apariencia tan dramática, sus apariciones en el registro histórico son notablemente pocas y distantes entre sí. Todo el caso descansa en solo dos eventos principales, separados por más de 250 años, cada uno plagado de sus propios defectos significativos. El primero, la observación de Sibbald en 1687, sigue siendo el más creíble simplemente debido a la reputación del observador. Sin embargo, a pesar de ser la primera persona en estudiar ballenas y delfines en un verdadero sentido académico, sigue siendo un único relato anecdótico de hace más de 3 siglos. No se preservó ninguna evidencia física para el escrutinio científico futuro. Además, la descripción de la aleta, como se señaló, se basó en una metáfora poética pero imprecisa, dejando su verdadero tamaño y forma a la imaginación. Sibbald podría haber estado usando simplemente una hipérbole para describir el tamaño de la aleta, ya que muy claramente no dijo que la aleta fuera el equivalente exacto, en altura, a un palo de mesana. El segundo avistamiento importante, y el único significativo de la era moderna, ocurrió en septiembre de 1946. Una criatura inusual fue reportada atrapada durante 2 días en la cuenca de Annapolis de Nueva Escocia, en Canadá. Si el relato de Sibbald era ambiguo, este fue un estudio de caso en datos científicamente inútiles. Los observadores locales proporcionaron estimaciones de la longitud del animal que eran tremendamente inconsistentes, oscilando desde tan solo 3 metros hasta tanto como 30 metros. Esta variación de 10 veces sugiere que nadie obtuvo una visión clara y medible de la criatura.
Las estimaciones para la aleta dorsal, el detalle más importante, eran igualmente vagas y biológicamente absurdas, oscilando también entre 3 y 30 metros. A pesar de que el animal estuvo confinado en una cuenca durante 48 horas completas, no se tomaron fotografías ni bocetos de la criatura. Además, este era un pueblo pesquero con balleneros. Si los balleneros de la ciudad realmente creyeran que estaban viendo un animal maravilloso, sospecho que lo habrían cazado y etiquetado. La base probatoria para esta ballena es, por lo tanto, extraordinariamente frágil. Consiste en un informe no verificado y un informe moderno tan plagado de inconsistencias que carece de sentido. En las décadas transcurridas desde 1946, una era de fotografía generalizada, turismo avanzado de observación de ballenas y encuestas científicas sofisticadas, no ha habido nuevos avistamientos creíbles. El evento de 1946 también destaca un desafío fundamental en la observación de la vida marina: la inmensa dificultad de juzgar con precisión la escala y la distancia en aguas abiertas. Sin puntos de referencia, un objeto más pequeño visto de cerca puede confundirse fácilmente con un objeto mucho más grande, más lejos. Es una trampa perceptiva que puede dar lugar fácilmente a monstruos, y las estimaciones desesperadamente amplias de la cuenca de Anápolis sugieren que los observadores habían caído de lleno en ella. Con la evidencia directa de la ballena demostrando ser tan endeble, la investigación debe recurrir a explicaciones alternativas. La teoría científica más convincente y ampliamente aceptada postula que la leyenda no es sobre un animal desconocido, sino una mala interpretación de uno muy conocido. Las orcas tienen las aletas dorsales más altas de cualquier ballena o delfín, y aletas dorsales de más de 1,8 metros se observan rutinariamente. Agregue problemas con los marcos de referencia en aguas abiertas, y esto proporciona una explicación de por qué esta leyenda pudo haber florecido. Una investigación exhaustiva requiere la consideración de todas las posibilidades, incluso aquellas que son remotas. Si bien la teoría de identificación errónea de la orca se erige como la explicación más robusta, vale la pena explorar si una anomalía biológica genuina podría explicar los avistamientos. Una posibilidad es que la criatura fuera una ballena con una mutación genética rara. Es concebible que una mutación pueda causar un crecimiento anormal de la joroba dorsal o la aleta, creando una estructura más grande. Si bien las mutaciones genéticas son una constante en la naturaleza, la escala del cambio requerido es problemática, ya que requeriría un cambio extremadamente sustancial. Para ponerlo en contexto, esto sería como un humano con piernas de 2 metros de largo. No está fuera del reino de la imaginación, pero por evidencia y observación, es simplemente algo que sabemos que no sucede. Sin embargo, existe un concepto relacionado llamado atavismo, que es la reaparición de un rasgo ancestral perdido. En raras ocasiones, las ballenas modernas han nacido con pequeñas extremidades traseras vestigiales, un retroceso a sus antepasados terrestres. El defecto principal en esta teoría es la falta de evidencia fósil que sugiera que los antepasados de las ballenas alguna vez poseyeron una estructura dorsal gigante. El atavismo solo puede despertar un plano genético que una vez existió, no puede crear uno desde cero. Dicho esto, el registro fósil es, por supuesto, extremadamente incompleto. Así que siempre es posible que haya un ancestro de ballena, allá afuera, con una aleta alta que la ciencia aún no ha descubierto. Otros creen que la variante de aleta alta de la ballena común que tenemos hoy puede haber sido una especie muy rara que fue cazada hasta la extinción. Como recordarán, el avistamiento más temprano fue a fines del siglo XVII, que fue el amanecer mismo de la ciencia animal moderna. Los creyentes en esta teoría proponen que la ballena de Sibbald puede haber sido la última de una criatura que nunca ha sido completamente documentada por la ciencia.
Dado que no se puede probar una negativa, esto realmente sigue siendo solo una idea fascinante en este punto. Dejando de lado esta teoría, quizás la pieza de evidencia más concluyente en contra de la existencia de la criatura proviene no de lo que se vio, sino de lo que nunca se vio. Este es el argumento del silencio, y su fuente es uno de los registros más extensos, detallados y brutales de la interacción humana con el mundo natural: los libros de registro de la industria ballenera mundial. Desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX, la caza comercial de ballenas fue una empresa industrial masiva. Flotas de América, Europa y más tarde, Asia, cazaron ballenas en todos los océanos del planeta, desde el Ecuador hasta el hielo polar. Los barcos balleneros eran fábricas flotantes y centros de recopilación de datos. Por ley y costumbre, se requería que el oficial del barco mantuviera un libro de registro diario detallado. Estos registros anotaban la posición del barco, las condiciones climáticas y, lo más importante, cada ballena avistada, perseguida, golpeada y capturada. Notaban la especie, el tamaño y el rendimiento de aceite de ballena, y cada dimensión de la ballena misma. A pesar de esto, no se encontró ni una sola ballena de aleta alta de ninguna especie en ningún punto. En última instancia, la historia de esta criatura de aleta alta es probablemente más valiosa como una lección sobre el proceso de la ciencia que como un misterio zoológico y científico sin resolver. Sin embargo, la persistencia de la leyenda habla de nuestra fascinación duradera con los misterios del océano profundo y qué criaturas podrían estar acechando secretamente bajo las olas. Personalmente, contra todo pronóstico, quiero creer que una pequeña población de estas majestuosas ballenas de aleta alta vaga por los mares. De las profundidades inexploradas del océano, nos trasladamos ahora a una oscuridad aún más asfixiante: la tierra húmeda de una tumba en el Caribe, donde la muerte no es necesariamente el final. Enterrado vivo, la ciencia oscura detrás de los zombis haitianos. En un bullicioso mercado de un pueblo de Haití, en 1980, una mujer llamada Angelina Narcís seguía su rutina diaria cuando un hombre se le acercó. Lucía demacrado, con la mirada perdida y atormentada, pero había algo innegablemente familiar en él. La llamó por un apodo de la infancia, uno que solo su familia más íntima conocía. El hombre afirmaba ser su hermano, Clervius Narcís, pero eso era imposible. Clervius había muerto y había sido enterrado 18 años antes, en 1962. Su muerte no fue un recuerdo vago. No falleció en una aldea remota donde nadie lo vio. El 30 de abril de 1962, Clervius se había registrado en el hospital Albert Schweitzer, dirigido por estadounidenses, sufriendo de fiebre, dolores corporales y escupiendo sangre. Su condición se deterioró rápidamente con una serie de síntomas desconcertantes: hipotermia, presión arterial baja y una sensación de hormigueo que se extendía por su cuerpo. 2 días después, médicos formados en Estados Unidos lo declararon muerto. Su hermana Angelina identificó el cuerpo. Fue enterrado. Sin embargo, aquí estaba, casi 2 décadas después, compartiendo secretos familiares íntimos que ningún extraño podría saber. Clervius contó una historia que parecía salir de los rincones más oscuros del folclore. Afirmó que había estado consciente pero paralizado durante su propia muerte y entierro. Recordaba haber sido desenterrado de su tumba por un bokor, un hechicero vudú, quien luego lo golpeó y se lo llevó a una plantación de azúcar. Allí, junto con otros cautivos sin mente, fue obligado a trabajar durante 2 años en un estado brumoso y onírico. Solo escapó cuando otro zombi se defendió y mató a su captor, liberándolos del control del hechicero. Durante los siguientes 16 años, vagó por Haití con miedo, atreviéndose a regresar a casa
solo después de enterarse de que el hermano que él creía que había organizado la terrible experiencia había muerto. La historia de Clairvius Narcisse, el caso más bien documentado de su tipo, nos obliga a ir más allá de la ficción y hacer una pregunta seria. ¿Qué es exactamente un zombi haitiano? ¿Y podría tal cosa ser realmente real? El zombi de la tradición haitiana no es un monstruo devorador de carne de Hollywood, es una víctima. El concepto está profundamente entretejido en el tejido espiritual del vudú haitiano, que entiende el alma humana como una entidad dual. Según esta creencia, hay dos espíritus que viven dentro de una persona y son separados y distintos. Está el Gran Buen Ángel, Gros Bon Ange, que es la fuerza vital universal que anima el cuerpo. Pero también está el Pequeño Buen Ángel, Petit Bon Ange, que es el asiento de tu personalidad, tus recuerdos, tu carácter, todo lo que te hace ser tú. Según la creencia, un bokor, un mago negro que opera al margen de la práctica formal del vudú, no reanima un cadáver. En cambio, el bokor roba el pequeño buen ángel de una persona viva, a menudo a través de un polvo mágico o ritual. Este acto divide el alma, dejando atrás un cuerpo sin alma, que el bokor puede controlar. El alma capturada, conocida como zombi astral, puede almacenarse en una botella o frasco y usarse para aumentar el poder del hechicero. El zombi físico es un cascarón, un autómata sin voluntad, sin memoria y sin identidad, obligado a servir a su nuevo amo. Esta creencia no surgió de la nada. Es un reflejo directo y perturbador de la tumultuosa historia de Haití. Durante el período colonial francés, la isla, entonces, llamada Saint-Domingue, pasó tiempo siendo la colonia más rentable del mundo, por un margen bastante sustancial. Este beneficio fue impulsado por las condiciones extremadamente brutales en las plantaciones de azúcar de la isla. Para los africanos que constituían la gran mayoría de la población, el único camino verdadero hacia la libertad era un retorno espiritual a su tierra ancestral tras la muerte. El zombi mitologizó el terror supremo, un estado que negaba incluso este escape final. Convertirse en un zombi era quedar atrapado en tu cuerpo para siempre, desposeído de tu propia alma y forzado a un trabajo eterno y sin sentido. Bajo esta teoría, el alma nunca tendría la oportunidad de hacer un retorno espiritual, inculcando así un miedo extremo al estatus de zombi. Incluso después de la exitosa revolución de Haití, el zombi siguió siendo una fuerza cultural poderosa, evolucionando hacia una forma de control social. La zombificación no se ve como un acto aleatorio, sino como un castigo severo para aquellos que violan el código social de la comunidad. Clairvius Narcisse, por ejemplo, supuestamente fue atacado por una disputa de tierras y por haber abandonado a sus hijos. En áreas rurales donde la influencia del gobierno era débil, las sociedades secretas clandestinas a veces actúan como un sistema de justicia informal, y la amenaza de zombificación es su sanción definitiva. El caso de Clairvius Narcisse estaba tan bien documentado que arrastró al zombi fuera del folclore y lo llevó al ámbito de la investigación científica. A principios de la década de 1980, un joven etnobotánico de Harvard, llamado Wade Davis, viajó a Haití para investigar. Su viaje, narrado en su famoso libro La serpiente y el arco iris, buscaba una explicación material para el fenómeno. No creía en la magia roba almas, pero sí creía en el fenómeno y que la química podría ofrecer la solución. Davis se sumergió en el mundo secreto de los bokors y, tras mucha dificultad, logró obtener muestras del polvo que supuestamente usaban para crear zombis. Su análisis reveló un cóctel complejo y extraño de ingredientes que incluía partes de sapos, lagartos, restos humanos y varias plantas. Pero el ingrediente clave, afirmó, era una potente neurotoxina llamada tetrodotoxina,
que se encuentra en varias especies de pez globo. Davis propuso un proceso sofisticado de 2 pasos. Primero, el Bokor aplica el polvo mezclado con tetrodotoxina en la piel de la víctima. El polvo contiene irritantes que crean abrasiones, permitiendo que la toxina entre en el torrente sanguíneo. La tetrodotoxina funciona bloqueando los canales de sodio en las células nerviosas, evitando que se disparen. Esto induce un estado de parálisis profunda que imita perfectamente la muerte. El ritmo cardíaco y la respiración de la víctima se ralentizan a niveles casi indetectables. Su temperatura corporal baja y sus labios pueden volverse azules, todos síntomas reportados en el caso de Narcís. Crucialmente, la víctima puede permanecer completamente consciente, al tanto de todo lo que sucede mientras es declarada fallecida y enterrada viva. El segundo paso ocurre después de que el Bokor exhuman a la víctima de su tumba. Para revivirlos y mantener el control, el Bokor los alimentan a la fuerza con una pasta que contiene Datura stramonium, conocida como pepino zombie en Haití. Los compuestos psicoactivos en la datura inducen delirio, amnesia y un estado de alta sugestionabilidad. Esto, argumentó Davis, es lo que mantiene al zombie en un estado sin voluntad y confundido, fácilmente controlado y puesto a trabajar contra su voluntad. La teoría de Wade Davis fue revolucionaria. Ofrecía un marco científico plausible para uno de los misterios más duraderos del mundo. Sin embargo, sigue siendo altamente controvertida y hoy no hay consenso científico de que los zombies, tal como los describe Davis, existan realmente. El principal desafío a su trabajo provino de otros científicos. Cuando los toxicólogos analizaron las muestras de polvo que Davis trajo, encontraron en el mejor de los casos solo trazas insignificantes de tetrodotoxina. En esencia, había demasiado poco para causar los efectos extremos que había descrito. Los críticos también señalaron que administrar de manera confiable una dosis casi letal, pero no fatal, de un veneno tan poderoso a través de la piel sería casi imposible. Notaron que hacer esto requeriría esencialmente la precisión de un anestesiólogo. Para poner esto en perspectiva, esta es una especialidad médica que toma alrededor de 15 años de educación. Este escepticismo científico ha llevado a explicaciones alternativas. Muchos investigadores ahora creen que los casos de zombies reportados pueden ser instancias trágicas de identificación errónea. En un país con acceso limitado a la atención de salud mental, las personas que sufren de condiciones como esquizofrenia catatónica o discapacidades graves podrían alejarse de sus hogares. Con su apariencia aturdida y falta de volición, podrían ser confundidos fácilmente con un pariente perdido hace mucho tiempo que se creía muerto. Así, cuando regresan, podrían ser absorbidos por la poderosa narrativa cultural del zombie. Otra teoría convincente se centra en el poder de la psicología. La creencia cultural en los zombies es generalizada y profundamente sentida en partes de Haití. Para alguien que cree en el poder de un Bokor, el trauma psicológico de un encuentro con uno de estos magos oscuros puede destrozar completamente su sentido del yo. Esta terrible experiencia, tal vez combinada con la administración de sustancias desorientadoras, podría inducir un estado psicótico donde la víctima acepta su nueva identidad como zombie. En esta vista, la zombificación es menos un proceso farmacológico y más un producto de una profunda manipulación psicológica arraigada en la creencia cultural. Pero volvamos al caso de zombie más famoso de todos antes de cerrar este segmento. No hay evidencia sólida que demuestre que el hombre que reapareció en 1980 fuera verdaderamente Clervius Narcís. Su identidad fue aceptada basada en el reconocimiento familiar, no en pruebas médicas o genéticas. Los registros deficientes y la falta de verificación dejan abierta la posibilidad de que fuera un impostor
o un caso de identidad equivocada. Dicho esto, los partidarios de la teoría de la zombificación señalan que su familia lo había aceptado ampliamente como el Clairvius original y que tenía recuerdos distintos que lo probaban. Dada la mala conservación de registros en Haití, parece que hubo una disputa sobre dónde fue enterrado realmente, así que nadie podía simplemente ir y revisar la tumba para obtener una respuesta rápida. Notablemente, como una especie de postdata, la zombificación también tiene una base legal en Haití hasta el día de hoy. La zombificación es ilegal bajo el artículo 246 del Código Penal, que trata la inducción de un estado letárgico prolongado como un intento contra la vida de alguien. Si una persona es enterrada en ese estado, independientemente de si vive o no, la ley trata al acusado como potencialmente culpable de asesinar a la persona zombificada. Aunque la ley no usa la palabra zombie, cubre las mismas acciones descritas en el folclore haitiano. En última instancia, el zombie haitiano sigue siendo un enigma, un fenómeno complejo donde la cultura, la historia, la farmacología y la psicología se cruzan. Si bien la evidencia de un polvo zombie específico es débil, la realidad del zombie en la imaginación haitiana es innegable. Dejamos el calor del Caribe para excavar en la tierra helada de Europa del Este, donde el miedo a los muertos no era una metáfora, sino una emergencia sanitaria que requería hierro y violencia, candados y hoces, la arqueología del miedo al vampiro. En un cementerio del siglo XVII en el pueblo polaco de Pień, los arqueólogos descubrieron algo profundamente inquietante. No era la tumba llena de riquezas de un noble, ni el sepulcro solemne de un rey, sino el pequeño esqueleto de un niño de no más de 7 años. El niño había sido enterrado boca abajo, una práctica diseñada específicamente para que el difunto mordiera el polvo si intentaba levantarse. Y bajo su pie, asegurándolo a la tierra, había un candado triangular de hierro. Esta pequeña tumba cerrada es un punto de entrada visceral a uno de los miedos más primarios de la historia, el pánico a los no muertos. Este era un tipo específico de inhumación conocido como entierro apotropaico, un conjunto de prácticas diseñadas con un propósito aterrador en mente: evitar el ascenso de un vampiro. Cuando una comunidad temía que uno de los suyos pudiera regresar, empleaban un conjunto de intervenciones post-mortem sorprendentemente consistentes. Estas prácticas, aunque macabras, estaban arraigadas en una lógica específica y pragmática destinada a incapacitar físicamente el cadáver. El método más directo era la decapitación. La creencia era sencilla: un cuerpo sin cabeza no podía encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos. La cabeza a menudo se colocaba entre las piernas o a los pies, un acto final y definitivo de desorientación. Otra práctica común era el entierro boca abajo. La tradición folclórica sostenía que si un renacido enterrado de esta manera intentaba salir arañando, solo se cavaría a sí mismo más profundamente en la tierra, camino al infierno. El niño en Pień fue enterrado de esta manera, un acto simbólico y físico para mantener al supuesto vampiro atado a la tumba. En otros casos, el objetivo era literalmente clavar el cuerpo al suelo. Se han encontrado esqueletos en Bulgaria con pesadas rejas de arado de hierro martilladas a través de sus pechos, y en la República Checa los cuerpos eran lastrados con rocas masivas. En algunos casos, se colocaba una hoja afilada u hoz a través de la garganta del difunto, posicionada de tal manera que cualquier intento de sentarse resultaría en una autodecapitación instantánea. A veces, se creía que la amenaza provenía de la boca. En una fosa común de la plaga del siglo XVI en Venecia, Italia, los excavadores encontraron el cráneo de una mujer con un ladrillo metido a la fuerza en su mandíbula. Se cree que esto se hizo para evitar que la mujer se levantara de la tumba y liberara miasma o aire malo de sus pulmones infectados,
o que masticara su propia mortaja para ganar fuerza. Historiadores y científicos han tratado de descifrar qué llevó a estas comunidades a tomar medidas tan drásticas. La respuesta probable yace en un mundo lidiando con la muerte sin el beneficio de la ciencia moderna. Antes de la teoría de los gérmenes, los procesos naturales de descomposición eran aterradores y fácilmente malinterpretados. Un cadáver hinchándose con gas podía parecer bien alimentado en la tumba, y de manera inquietante, el fluido de purga oscuro que a veces escapa por la nariz y la boca podía confundirse con sangre fresca. El aparente crecimiento post-mortem de cabello y uñas, una ilusión causada por la retracción de la piel y el deslizamiento de la epidermis podían verse como signos de una vitalidad antinatural y horrorosa. Estos procesos biológicos incomprendidos proporcionaban la evidencia de que un cuerpo no estaba verdaderamente en reposo. Este miedo se convertía en un arma durante tiempos de crisis, particularmente durante las epidemias. Una creencia poderosa se apoderó de Europa. La primera persona en morir en un brote era de alguna manera responsable de su continuación. Este paciente cero se convertía en un chivo expiatorio sobrenatural. Se pensaba que se levantarían de la tumba para alimentarse de sus familiares y vecinos sobrevivientes, propagando la enfermedad. El entierro apotropaico se convertía entonces en una forma de salud pública ritualizada. Era una acción tangible que una comunidad podía tomar cuando se enfrentaba a una fuerza invisible e imparable como el cólera o la peste. Durante mucho tiempo, se asumió que los objetivos de estos rituales eran forasteros, tal vez extranjeros, criminales, los no bautizados o personas con discapacidades físicas o mentales que no eran aceptadas en sus comunidades durante la vida. Pero la ciencia moderna ha desafiado profundamente esta teoría. Un estudio científico fascinante en un cementerio en Polonia utilizó análisis de isótopos de estroncio radiogénico en el esmalte dental de individuos tanto en tumbas vampíricas como normales. Este análisis revela la geología de la región donde creció una persona. Los resultados fueron asombrosos. Las personas enterradas de esta manera eran locales. En otro estudio importante, también en Polonia, los científicos examinaron cientos de esqueletos en busca de signos de enfermedad y discapacidad. Encontraron que los individuos en tumbas apotropaicas no estaban más o menos afligidos con discapacidades notables que la población general. Estos hallazgos fuerzan una conclusión más matizada y aterradora. Las personas que eran blanco de estos rituales no eran necesariamente forasteros ni discapacitados. Eran vecinos, eran familia. Su otredad probablemente no provenía de su origen o apariencia, sino de las circunstancias de su muerte. El miedo no era la inquietud universal hacia el extraño, sino un terror mucho más perverso. Era el miedo a la cara familiar de amigos y familiares, convertida en algo monstruoso e irreconocible. Este miedo no nació en el vacío. Estaba arraigado en el suelo profundo del folclore eslavo y europeo en general. La figura aristocrática con capa de la ficción moderna tiene poco parecido con los renacidos de antaño. El vampiro eslavo tradicional, conocido como un upior o el strigoi rumano, era un cadáver reanimado, a menudo descrito como hinchado y rubicundo por alimentarse. Estas tradiciones populares también proporcionaban un manual de instrucciones detallado para la destrucción de estos seres reanimados. Para detener a un strigoi, uno tenía que exhumar el cuerpo, clavar una estaca de roble o tejo a través de su corazón, decapitarlo o rellenar su boca con ajo. Los paralelos sorprendentes entre estas prescripciones folclóricas y la evidencia arqueológica revelan un vínculo directo y poderoso entre la creencia y la práctica ritual. En última instancia, los entierros antivampíricos son los restos materiales de una batalla por el control. En un mundo asediado por fuerzas que no podía entender,
Las comunidades contraatacaban con las herramientas que tenían: ritual, tradición y un conocimiento sombrío de cómo deshabilitar un cuerpo humano. Estas tumbas son un testamento del poder de la creencia para moldear el comportamiento humano frente al terror existencial. De las tumbas cerradas de Europa del Este, cruzamos ahora el océano hacia la frontera salvaje de los Estados Unidos, donde una entidad no esperó a la muerte para atacar, sino que invadió la santidad del hogar de los vivos. Terror en Tennessee, el presidente contra la bruja de Bell. En los anales del folclore estadounidense hay innumerables cuentos de casas embrujadas y espíritus vengativos. Sin embargo, muy pocos de ellos tienen a un futuro presidente jugando un papel importante en la leyenda. Todo comenzó en 1817, en la tranquila y próspera granja de John Bell, padre, en el condado de Robertson, Tennessee. Era un respetado anciano de la iglesia, cuya familia había disfrutado de 13 años de paz en la frontera antes de que su mundo se desmoronara en una pesadilla de la que nunca escaparían por completo. La primera señal de que algo andaba mal en la granja Bell no fue un lamento fantasmal ni una cadena traqueteando, sino una criatura extraña vista en un maizal. John Bell la describió con el cuerpo de un perro y la cabeza de un conejo. Disparó contra ella y la criatura simplemente se desvaneció. Poco después, otros presagios extraños aparecieron en la periferia de sus vidas. El hijo de John, Drury, vio un pájaro enorme y desconocido posado en una cerca, mientras que su hija, Betsy, fue testigo de la aparición de una niña con un vestido verde balanceándose de la rama de un árbol. Otros miembros de la familia informaron ser seguidos a distancia por la noche por un gran y amenazante perro negro. Estas rarezas externas pronto violaron los muros del hogar familiar. Comenzó con leves rasguños y golpes en el exterior de la cabaña. Noche tras noche, los sonidos se volvieron más fuertes, más insistentes. La familia salía corriendo, armas en mano, solo para no encontrar nada allí. En poco tiempo, los sonidos se trasladaron al interior, manifestándose como el roer de ratas en los postes de la cama, el gruñido feroz de perros de pelea invisibles y el pesado arrastre de cadenas. Pronto la familia comenzó a escuchar débiles susurros, como una anciana débil cantando himnos. Durante semanas y meses, esta voz se volvió más fuerte, más clara y más articulada, hasta que pudo mantener conversaciones inteligentes desde cualquier lugar de la casa. Cuando se le preguntó quién era, la entidad ofreció una confusa variedad de orígenes. Afirmó ser el espíritu de un montículo funerario nativo americano perturbado, un fantasma buscando un diente perdido enterrado debajo de la casa, o un demonio del infierno. Cuando el espíritu afirmó ser una proyección astral de una vecina llamada Kate Batts, el nombre Kate fue adoptado por la familia y la comunidad, y la entidad pareció aceptarlo. Este ser demostró habilidades asombrosas, repitiendo una vez 2 sermones diferentes palabra por palabra, mientras se pronunciaban simultáneamente a 20 kilómetros de distancia. Conocía los actos secretos y los chismes de cada familia en la comunidad y se deleitaba en argumentos religiosos, mostrando un profundo conocimiento de la Biblia. Sus ataques fueron cruelmente específicos, centrándose casi por completo en John Bell y su hija menor, Betsy. Betsy fue sometida a brutales agresiones físicas. Fue abofeteada, pellizcada, pinchada con alfileres y una fuerza invisible le tiraba violentamente del pelo. Kate también desarrolló una obsesión con la vida amorosa de Betsy, oponiéndose vehementemente a su compromiso con un joven llamado Joshua Gardner. La entidad atormentó a la pareja implacablemente hasta que Betsy, destrozada por el acoso, finalmente rompió el compromiso en 1821. La entidad reservó su malicia más profunda para el patriarca de la familia, John Bell, a quien burlonamente llamaba
El viejo Jack lo maldecía constantemente y prometió abiertamente eliminarlo. Bajo este asalto sobrenatural, la salud de John comenzó a fallar. Sufría de tics faciales, tenía problemas para tragar y eventualmente fue atormentado por convulsiones debilitantes. En un movimiento extraño y psicológicamente retorcido, la entidad no mostraba nada más que amabilidad hacia la esposa de John, Lucy, llamándola perfecta en todos los sentidos. A medida que se corría la voz de la aparición, la granja Bell se convirtió en una sombría atracción turística. Cientos de personas, desde vecinos hasta viajeros curiosos, acamparon en la propiedad, esperando presenciar los fenómenos por sí mismos. El visitante más famoso de la leyenda fue un hombre que aún no era presidente, pero ya era un héroe nacional, el general Andrew Jackson. Según la historia, Jackson llegó desde Nashville en 1819 con un séquito, decidido a investigar. Cuando su carruaje se acercó a la propiedad de los Bell, inexplicablemente se detuvo en seco. Los caballos eran incapaces de tirar de él ni una pulgada más. Más tarde esa noche, uno de los hombres de Jackson, un autoproclamado domador de brujas, se jactó de que su bala de plata destruiría cualquier espíritu maligno. Inmediatamente, el llamado domador comenzó a gritar en agonía, afirmando que estaba siendo golpeado y pinchado con alfileres antes de ser violentamente expulsado de la casa por una fuerza invisible. La fiesta aterrorizada supuestamente huyó de la granja a la mañana siguiente, con Jackson declarando supuestamente que preferiría luchar contra el ejército británico de nuevo antes que enfrentarse a la bruja. Notablemente, existe una duda histórica significativa sobre si Jackson estuvo involucrado en esta historia en absoluto. El futuro presidente mantuvo extensos documentos personales documentando cada aspecto de su vida y nunca mencionó una sola vez a la bruja de Bell ni nada parecido. Para el otoño de 1820, el tormento implacable de Kate había cobrado su precio final. La salud de John Bell colapsó por completo y quedó confinado a su cama. El 20 de diciembre de 1820, después de caer en coma el día anterior, John Bell murió. En el armario de medicinas, la familia encontró un extraño frasco lleno de un líquido oscuro que ninguno de ellos reconoció. En un movimiento altamente perturbador, John Bell Jr., profundamente sospechoso, probó una pequeña cantidad en el gato de la familia, que murió casi instantáneamente. En ese momento, la voz triunfante de la entidad llenó la habitación, jactándose de que la aparición había sido responsable de todo. Cuando el frasco fue arrojado a la chimenea, estalló en una misteriosa llamarada azul y salió disparado por la chimenea. El acto final de profanación de la entidad se produjo en el funeral de John Bell, donde se rió y cantó ruidosamente canciones de borrachos hasta que el último doliente hubo abandonado el cementerio. Con su objetivo principal muerto, la aparición cesó en gran medida. Kate hizo algunas apariciones más antes de despedirse de la familia, con la promesa de regresar en 7 años. El espíritu sí regresó, en 1828, no para atormentar, sino para conversar con John Bell Jr. sobre el pasado, el presente y el futuro, supuestamente entregando profecías y una promesa de regresar en 107 años. El espíritu no regresó en 1935, y si lo hizo, nadie estaba prestando atención. Notablemente, la historia tal como la conocemos fue cimentada en 1894 por el libro de Martin Ingram, una historia autenticada de la famosa bruja de Bell. Y sí, sabes que es definitivamente una historia real cuando tienes que llamarla una historia autenticada. Los escépticos señalan la falta de relatos escritos contemporáneos de muchos de los elementos más extraños de la aparición antes del libro de Ingram, que fue publicado más de 70 años después de los eventos. Si bien la muerte real de John Padre definitivamente ocurrió,
y hubo documentos contemporáneos de actividades sobrenaturales. El libro de Ingram fue mucho más allá. Muchos historiadores ahora creen que Ingram fabricó gran parte del cuento después de enterarse de que el último miembro inmediato sobreviviente de la familia falleció en 1890. En cuanto a lo que realmente sucedió, hay evidencia contemporánea de elementos de la aparición, y la gente supuestamente escuchó voces cuando estaba cerca tanto de Betsy como de John Jr. Una teoría moderna sugiere que todo fue un engaño armado por los dos hermanos, aunque el razonamiento para esto no está claro. Algunos han especulado que Betsy y su hermano comenzaron el engaño para sacarla del compromiso que ella no deseaba. En cuanto a los síntomas de John Bell, algunos han sugerido que podría haber tenido un trastorno neurológico que no se entendía en ese momento, o que podría haber sido envenenado lentamente con arsénico a lo largo del tiempo. Cualquiera que sea el caso, La bruja de Bell pasaría a ser una de las historias de fantasmas más influyentes en la historia de Estados Unidos. De los bosques encantados de Tennessee, viajamos ahora medio mundo, a través del espacio y el tiempo, hacia una costa prohibida donde el mar trajo algo que desafió toda comprensión. Utsuro-bune, ¿un encuentro cercano en el Japón feudal? La fecha es el 22 de febrero de 1803. Para los pescadores de la provincia japonesa de Itachi, es un día como cualquier otro, hasta que ven algo imposible flotando sobre las agitadas olas del Pacífico. No es un barco de pesca, ni ningún tipo de embarcación que reconozcan. Es un objeto redondo y cubierto que se balancea ominosamente en el agua. Su curiosidad superando a su miedo, reman hacia él y remolcan la extraña nave hasta la orilla. Lo que descubren en su interior se convertirá en una de las leyendas más desconcertantes de Japón. Una historia que desdibuja la línea entre la historia, el folclore y un posible encuentro con otro mundo. Esta es la historia del Utsuro-bune, o barco hueco, que algunos afirman transportaba a un ser que no era de este mundo. El relato del Utsuro-bune se conserva en varios textos contemporáneos del período Edo. Los detalles varían ligeramente entre las cuentas, pero pintan una imagen notablemente consistente y específica del evento. La embarcación en sí era un objeto de profunda extrañeza. Era circular, midiendo unos 3 metros de alto y 6 de ancho. La forma recordaba a los testigos a un quemador de incienso tradicional o una gran olla de arroz. La mitad superior estaba hecha de palo de rosa lacado en rojo, pero la mitad inferior estaba reforzada con placas de metal de bronce, tal vez para protegerla de las rocas. La parte superior estaba equipada con ventanas de vidrio o cristal, una rareza en ese momento, que estaban selladas con resina de árbol y protegidas por barras. Al mirar dentro, los pescadores vieron una escritura extraña e ininteligible decorando las paredes. Cuando se abrió una escotilla en la embarcación, el misterio solo se profundizó. Emergió una mujer joven, estimada entre 18 y 20 años. Era pequeña, de menos de 1,5 metros de altura, pero su apariencia no se parecía a nada que los aldeanos hubieran visto jamás. Tenía la piel de un rosa pálido, y su cabello y cejas eran de un rojo vivo. Su cabello largo era aún más peculiar, alargado con extensiones blancas artificiales que parecían estar hechas de piel o tela empolvada. Estaba vestida con elegantes prendas flotantes hechas de un material liso y desconocido. La mujer era educada y cortés, pero hablaba un idioma que nadie podía entender, y ella no podía comprender el japonés de ellos. Aferraba una caja rectangular pálida que protegía ferozmente, negándose a dejar que nadie la tocara, sin importar cuán amable o insistentemente se lo pidieran. Inseguros de qué hacer, los pescadores finalmente decidieron volver a colocar a la mujer en su embarcación y empujarla de nuevo al mar, donde se alejó a la deriva para nunca ser vista de nuevo. Para un observador moderno, la decisión de los pescadores parece increíblemente cruel y altamente cuestionable. Sin embargo,
la respuesta sobre por qué hicieron esto no radica en una falta de compasión, sino en la rígida realidad política del Japón de principios del siglo XIX. El incidente ocurrió durante el apogeo del período Edo, bajo la política del shogunato Tokugawa de Sakoku, o el país encadenado. Durante casi 200 años, Japón había estado en un estado de aislamiento autoimpuesto. El shogunato, temiendo la influencia desestabilizadora del cristianismo y las potencias extranjeras, había prohibido casi todo contacto con el mundo exterior. Bajo las leyes de Sakoku, a los ciudadanos japoneses se les prohibía viajar al extranjero o regresar a casa si se habían ido, bajo pena de muerte. Cualquier extranjero no autorizado que aterrizara en suelo japonés debía ser tratado rápidamente. La única presencia europea sancionada era un pequeño contingente de comerciantes holandeses confinados en la isla artificial de Dejima, en el puerto de Nagasaki, a cientos de kilómetros de distancia. Para los pescadores de Itachi, albergar a un extranjero, especialmente a uno tan extraño, habría sido un acto ilegal y peligroso. En un relato, un anciano de la aldea advierte específicamente que informar el incidente a las autoridades traería problemas y grandes gastos sobre ellos. La pura extrañeza del incidente del Utsuro-bune ha invitado a la especulación durante más de 2 siglos. La primera investigación formal fue realizada en 1844 por el escritor Kyokutei Bakin, quien había compilado la versión más famosa del cuento en Toen Shosetsu. Consultando un libro sobre la cultura rusa, este erudito notó que algunas mujeres rusas tenían el cabello rojo y usaban polvo blanco en el cabello. Especuló que la misteriosa visitante podría haber sido una princesa rusa, británica o incluso estadounidense. Como la parte sobre las princesas estadounidenses puede indicar, el conocimiento de Japón sobre el mundo exterior era limitado y confuso en ese momento. Por supuesto, la teoría moderna más popular es que el Utsuro-bune era una nave espacial extraterrestre. Esta idea ganó fuerza a mediados del siglo XX, en gran parte porque las ilustraciones de los textos del período Edo tienen un parecido asombroso con los platillos voladores. Los defensores de esta teoría argumentan que los materiales avanzados de la nave, la escritura desconocida y la apariencia de otro mundo de la mujer son evidencia de un encuentro cercano. Si bien los críticos señalan que la nave solo flotó y nunca voló, el poder visual de los dibujos es innegable. Otros creen que la historia no está destinada a tomarse literalmente en absoluto, y que se supone que es un cuento con moraleja de la era del Sakoku. La moraleja de la historia sería: si ves a alguien con aspecto extranjero arrastrado a las costas, empújalo de nuevo al mar, como hicieron los pescadores. Notablemente, en algunas versiones del cuento, el anciano de la aldea les dice a los pescadores que si no hubieran desechado a la mujer de aspecto extranjero, todo el pueblo habría estado en problemas. Más de 200 años después de que supuestamente llegara a la costa, el Utsuro-bune continúa cautivándonos. Su poder radica en su perfecta ambigüedad. Está basado en suficiente documentación histórica para sentirse muy real. Sin embargo, está lleno de suficiente misterio para desafiar cualquier explicación simple. Hemos viajado desde los laboratorios de venenos en Haití hasta las costas prohibidas de Japón, y la conclusión es inquietante. Por mucho que la ciencia intente explicarlo todo, el pasado siempre guarda una última carta bajo la manga. Por cierto, estoy considerando preparar una serie completa dedicada exclusivamente a los inventos perdidos y más salvajes de Arquímedes, esas máquinas que la historia casi ha olvidado. Si es algo que te gustaría ver, házmelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en la oscuridad. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo expediente. Hasta la próxima.